Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con esta clase en la que te voy a explicar cómo analizar los rivales para pues, entrar mucho mejor, ¿no?, a esos partidos y que sobre todo pues, también puedas conseguir mejores resultados. Antes de nada, si no me conoces, mi nombre es Álvaro, de Entrenador Padel, y llevo mucho tiempo ayudando a jugadores de pádel, evidentemente, no solo a mejorar esa parte física de perder peso, de reducir lesiones, molestias, de estar más rápido, más reactivos, sino a que realmente descubran esa mejor versión suya tanto a nivel físico como a nivel de pádel, a que puedan subir esa categoría, a que puedan jugar mucho mejor, a que disfruten también mucho más del pádel, gestionando mejor la cabeza, tomando mejores decisiones y pues también, ¿no?, siendo más rápidos, más fuertes y más potentes. Otra cosa también que quería comentar previo a esto, que muchas veces también me preguntáis cuando hago clases de este estilo, el documento lo voy a dejar justo abajo en la descripción dentro de YouTube. Si le das clic ahí a la descripción, vas a encontrar el enlace para el documento para que, pues si no me quieres escuchar, que lo tengas también ahí y también le puedas echar un ojo pues más adelante. El objetivo de esta clase, como te comentaba, es que tú realmente entiendas cómo tienes que analizar a esos rivales y dejes de entrar, pues a ver qué pasa, que aprendas a ver esas debilidades, aquellas fortalezas y a diseñar ese plan de juego que te va a llevar mucho a que realmente pues consigas mejores resultados no solo en tus torneos, sino también en esos partidos y en esas pachangas, ¿no?, que puedes jugar. Parte primera, una pequeña introducción. ¿Qué es lo que vemos que pasa normalmente con un jugador de pádel amateur? Que entra a lo que salga. No, no, normalmente no, cuando hacemos ese peloteo, cuando vemos previamente también a los rivales, no miramos absolutamente nada, o peor aún, simplemente vemos si le pega bien o no le pega bien. Y eso es como entrar, ir a un examen sin saber qué temario es el que cae, ¿no? Al final no vas a tener ni idea, vas a tener que estudiarte todo y tienes muchas probabilidades, ¿no?, de que no sea el que tú ibas buscando. En ese nivel si tú haces esto, ¿no?, ese nivel de profundidad es el que tienes, el precio a pagar es muy alto. Normalmente, tres cosas que suelen ocurrir. Lo primero, que regalas el primer set. No sabes muy bien qué está pasando, te cuesta, ¿no?, 30, 40 minutos ver qué hacen bien, qué no hacen tan bien, dónde flaquean ellos. Y si no entiendes esto, no vas a saber por dónde atacarles y en el peor de los casos ya incluso se te ha ido el partido. Seguro que alguna vez te ha pasado que has terminado el partido y has dicho, no me ha dado tiempo ni a jugar, no sabía ni por dónde me han venido. ¿Por qué? Porque no ha habido ese análisis previo de por dónde tengo que jugar a estos jugadores. O, bueno, pues vamos 2-6 abajo en el primer set, o ya vamos 4-0 abajo cuando ya me he dado cuenta y me he despertado, ¿no? Esos famosos, muchas veces, ¿no?, partidos diésel o jugadores diésel que les cuesta un poco más arrancar. Segundo punto, que juegan sin rumbo. Es decir, no hay un plan, no hay una estrategia, no hay información y juegan simplemente pues en piloto automático, tirando la pelota donde sea. También esto puede ser contraproducente porque el hecho de no saber dónde va a jugar te hace pensar mucho más en cada bola dónde quieres jugarla y vas a cometer también, entre comillas, más errores no forzados simplemente por el hecho de pues no saber dónde jugarla en todo momento. Si tú ya tienes esto mucho mejor definido, pues ya sabes que la bola bajo por aquí, el globo va por allí, la bandeja la voy a tirar por aquí y ya ese margen de opciones se reduce un poco más. Y tercero, que no saben por qué ganan o por qué pierden. Y pues si el partido va mal, no saben qué cambiar, y si va bien, pues no saben qué hay que mantener. Muchas veces pasa también que vamos muy bien en el primer partido, en el primer set 6-1 arriba, en el segundo 0-6 abajo y en el tercero pues ya 0-6 de nuevo abajo. ¿Por qué? Porque ha habido algo que ha cambiado y como no lo hemos identificado previamente, pues no sabemos qué cosas son las que tenemos que tocar para realmente pues, conseguir, ¿no?, darle la vuelta al resultado y darle y llevarnos, ¿no?, esa victoria que todo el mundo, que seamos la pádel amateur, quiere conseguir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer tres partes de análisis, ¿vale? Análisis más técnico-táctico del juego, análisis un poco más físico y análisis más mental. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si vemos que un rival pincha en alguna de estas áreas, vamos a tener mucho margen para poder tirar por ahí, para hilar un poco más por ahí. Muchas veces, si alguna vez has hecho algún que otro análisis breve, ¿no?, dentro de pista, normalmente te vas más a la parte más técnico-táctica y estas dos se olvidan un poco. Pero también van a ser muy importantes porque si al final un jugador se mueve peor, se cansa, vemos que está tocado de algún sitio o al revés, que se desconecta de los partidos, podemos tirar o hilar un poco más la estrategia por esa parte más física, más mental, para también llevárnosla a nuestro terreno. Primera parte, la parte del análisis técnico, como te digo, o bueno, técnico-táctico, ¿no? Normalmente la vamos a hacer en la parte del peloteo, porque en el pádel amateur no se suele conocer, salvo ya en niveles un poco más altos, pues al rival que estás jugando. Si lo conoces, también lo puedes hacer previamente en casa, pensando también sobre el rival y las veces que has jugado con él. Si no lo conoces,
el peloteo de cortesía va a ser, que no el calentamiento, el peloteo de cortesía va a ser esa parte, ¿no? Donde vamos a tratar de trazar un rumbo y fijarnos mucho mejor al rival. ¿Cuál es el error aquí? Simplemente pues usarlo como ese calentamiento para nosotros, como calentar al rival y tirarle siempre todo fácil, todo bien. Ahora bien, esto no digo que haya que putearlo, perdón por la expresión, porque sí que tenemos que ayudarles a que pues, él pueda entrar en buenas sensaciones, tienes que ser educado, pero también tienes que aprovecharlo a tu favor para también, en este caso, saber qué hace mejor y qué hace peor. ¿Cómo lo haría yo? ¿Vale? Cuando el jugador contrario, ¿no? En este caso esté en la red, en la parte de las voleas, que siempre, normalmente la estructura que se sigue en el peloteo de cortesía es prácticamente la misma. Uno sube, se hace un pequeño peloteillo ahí de fondo, luego uno sube, le tiramos todo para abajo, luego te va a pedir globo y luego subes tú y haces más o menos lo mismo. En la red, ¿qué tienes que hacer? Pues no tirarle todo al centro, variándole un poco en la parte de las voleas. Busca primero solo la volea de revés, a ver cómo la hace, a ver cómo empuña, a ver también cómo la termina, cómo arma. Luego toda la volea de derecha para ver también un poco, tirar alguna más alta, alguna más baja, que también lo tengo por aquí. Luego voy alternando para ver también un poco cómo hace esos cambios. Tira también alguna bola al cuerpo. Ojo, no la tires fuerte, sino simplemente suave para ver simplemente cómo reacciona, si la bloquea, si se mueve bien, si se aparta. Y eso te va a dar mucha más información para ver qué tipos de voleas se les da mejor, qué tipos de voleas igual se le da un poco peor. Segundo punto, el juego aéreo. Cuando le vayas a tirar esos globos, no se los tires todos perfecto. Tírale uno un poquito más corto, uno un poquito más largo, sin llegar al extremo de que el otro jugador no pueda hacer el peloteo bien, ¿no? Simplemente, pues, para tú ir recopilando un poco más de información, tírale un poco uno más al hombro izquierdo, uno un poco más sobre la cabeza, para ver también un poco cómo se desenvuelve, ¿no? En esas acciones y cómo también son los desplazamientos, los golpes, los movimientos que va realizando. Y por último, cuando esté en el fondo de pista, lo mismo, observa también la derecha, solo la derecha primero, solo el revés después. Luego, cómo reacciona también cuando la bola ya entra en pared en lugar de sin pared. Tira alguna bola un poco más corta, alguna bola también por los pies para ver también un poco si se mueve, si no se mueve, cómo lo realiza. Con esto, ya te digo, vas a tener un background muy grande de información previa, ¿vale? Tenemos que considerarla simplemente información previa o hipótesis que luego, a medida que vayamos aumentando, ¿no? el tiempo de juego, pues iremos comprobando si eran verdad o no. Lo que pongo por aquí, ¿no? Si hacemos esto de forma ordenada antes de ese primer punto, pues ya vas a saber o vas a poder trazar más o menos un plan y vas a poder ver si esa hipótesis que tú tenías de este jugador, la bola de revés medio que, pero la bola de derecha la quema, pues vas a poder trazarlo y ver si era así o no era así luego durante el partido. Pero ya vas a entrar en el partido con una dirección. Ahora bien, aquí también hablo de la estrategia real. Muchas veces simplemente lo que se habla en un banquillo entre jugadores amateurs, juégale al malo, juégale al derecha, juégale al revés, prácticamente todo, ¿no? Es que es malísimo este. Y eso es una verdad a medias, que muchas veces te hace perder partidos. La realidad es que un jugador va a hacer una cosa bien y otra cosa menos bien. Y normalmente entre jugadores que competimos juntos en niveles muy similar, ¿qué pasa? Que un jugador va a tener unas fortalezas y otro jugador va a tener otras fortalezas. Pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Vas a tener que mezclar, ¿no? Estos datos, es decir, saber qué hace bien el jugador A y qué hace bien el jugador B. Jugador de derecha, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que lo he dejado por aquí. Jugador de derecha es torpe en la red, o bueno, jugador de revés, que es más común. Es torpe en la red, volea regular, pero tiene un remate de potencia espectacular. El jugador B, volea increíble, lo hace muy cortado, me cuesta muchísimo levantar la bola de su volea, pero su bandeja es un cacahuete. Pues tenemos la estrategia un poco más clara, ¿no? No es todo jugarle, porque si tú solo le juegas, venga, vamos a jugarle al rival A, que es más malo, pues cuando le tires un globo te va a destrozar. Y si le juegas al rival B, perdón, al jugador de derecha, que entre comillas para ti es el malo, pues cuando juegue la volea te va a comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver qué es lo más incómodo para ellos, en este caso jugarle al rival A, que es el que le pega de escándalo todo por abajo porque no volea muy bien, y al rival B tratar de tirarle el globo porque su bandeja no me hace peligro, ¿no? En ese sentido. Entonces, no tienes que jugar en contra de ese jugador, sino contra su peor golpe. Tu objetivo a nivel táctico va a ser el hecho de diseñar un partido donde cada rival haga lo peor que se le da una y otra vez, y eso va a hacer que se empiece a atascar, ¿no? También a nivel mental y que cometa muchos más errores.
Una persona que hacía esto genial, y al menos es lo que se comentaba, ¿no? Se decía también por el circuito, era Vela, que siempre que te enfrentabas a él te hacía un partido súper incómodo porque sabía por dónde atacarte y trataba, ¿no?, de incomodarte en todo momento. Segundo punto, análisis físico. Uno para mí de los grandes olvidados, y lo vamos a analizar también en 3 partes. Primera parte, antes de tocar la bola, yo haría un escáner previo de los rivales. Algunas cosas que podemos ver es simplemente pues, imagen, ¿no?, a nivel corporal que tiene, la composición corporal y los accesorios que a lo mejor se puedan poner, llevar, echar, que eso también nos puede dar alguna que otra pista. Por ejemplo, si lleva alguna rodillera, alguna tobillera, oye, ojo, porque a lo mejor sí que le cuesta frenar, arrancar, alguna que otra dejada, le puede costar. Si lleva algún manguito, alguna codera, pues oye, ojo también, porque pues si le tiramos bolas pesadas, alguna bola de revés, pues también a lo mejor le cuesta un poco más. También su estado de forma, ¿no?, a nivel visible, pues si tiene sobrepeso, si no, pues a lo mejor no te conviene definir los puntos rápidos y alargar un poco más los partidos, alargar el punto, jugar a mover a ese jugador en concreto, porque a lo mejor pues eso ya nos indica algún que otro símbolo, ¿no?, de por dónde puedo tirar. Segundo aparte van a ser los primeros 3 juegos, para ver también un poco mejor esa realidad. Aquí yo me centraría sobre todo en la parte de los movimientos, cómo se desplaza, si termina de subir a la red, si no. Te he dejado por aquí algún que otro ejemplo, por ejemplo, ¿no?, en el resto, si sube cuando tira un globo, cómo se desplaza también para moverse a la T, si va lento, si no, si hace el desplazamiento lateral, si lo hace frontal, cómo sale también de pared, ¿no?, porque no es lo mismo tampoco que salga de pared lateral o que se quede con un poco más frontal. Ver sobre todo ese escáner más a nivel de movimientos. Al primero ha sido como simplemente la imagen corporal, luego nos vamos a fijar un poco más en los movimientos. Cosas también importantes, el retorno de la bandeja, muy común, pues tirar una bandeja y que no termine de llegar a la red porque o bien se equivoque en la velocidad del tiro, o bien no le dé la parte física, o bien simplemente no quiera porque le da miedo pegarse mucho y que luego no pueda volver hacia atrás, ¿no? Y también esos desplazamientos hacia atrás. Todo esto va a ser información para comunicar, uno, con tu compañero, y dos, para trazar un plan de juego que también te haga pues, mejorar, ¿no?, en este partido. Y tercero, esa evolución que va teniendo a lo largo del partido. No solo quedarme con los 3 primeros juegos, porque a lo mejor en los 3 primeros juegos el tío vuelve, va, es un animal, la saca por todos lados, pero a partir del 5.º juego la cosa cambia, ¿vale? A eso nos va a dar otra pista. Entonces tenemos que ver también un poco cómo va evolucionando esa resistencia, esa fatiga dentro del rival, para también saber por dónde tenemos que ir tirando. Ha dejado de flexionar las piernas en defensa, empieza a usar todo de espalda, ya no hace ese saltito de activación, ya tarda mucho más cuando llega a la red, ya no termina de subir cuando toca la bandeja o cuando hace una salida de pared. Tenemos que tenerlo ya. Cuando le pega no la saca, pues tenemos que tener esa información, ¿vale? Para también cambiar el ritmo, empezar a buscarlo también un poco más y ver también a qué jugador hay que cargarle, ¿no?, un poco más el juego en ese sentido. Tercer punto, el análisis un poco más mental, más psicológico. Muchos partidos a nivel amateur se van a ganar pues cuando un jugador dice hasta aquí he llegado, ya paso del partido, se desconecta y no vuelve a meterla en todo el partido. ¿Qué vamos a analizar un poco más de aquí? Dos cosas principalmente. La parte del lenguaje no verbal y verbal, que en el pádel amateur hay muchísimo, ¿no?, de muchísimos cabreos, muchísimos aspavientos, muchísimas caritas. Entonces eso lo vamos a ver nosotros, que estamos analizando a los rivales. Por ejemplo, lo que he puesto por aquí, ¿no?, esa mirada al compañero. Cuando uno falla, le anima de verdad, le pone mala cara, le hace aspavientos. ¿Qué es lo que hace? Porque si ves miradas al suelo, gestos de desaprobación, silencios incómodos, ahí hay una grieta que igual podemos aprovechar nosotros. Partido competitivo, partido que vayamos a ganar. Excusas también que pueda ponerse. Es que el sol, no sé qué, es que el rebote del cristal, es que la ola no sale, es que no sé qué. Vale, podemos tirar por ahí, porque él se está quejando de eso y va a estar más centrado en esa queja que tiene, en esa excusa para perder que tiene, que en realmente darle soluciones a ganar ese partido. Entonces podemos meternos ahí y cargar o usar esas excusas que se está poniendo para empezar a tirar por ahí. Si se queja por el sol, pues tirarle bolas que le molesten con el sol. Si es del rebote de cristal, tirar bolas muy profundas para que tengan que tocar el cristal. Entonces ahí ya lo estamos condicionando mucho más. Reacción también ante el error y ante el acierto. Normalmente ante el error, pero incluso también ante los aciertos. Muchas veces solo nos fijamos en qué hacen cuando pierden el punto, o ni siquiera hacemos eso, y cuando acierta. Muchas veces el acierto también
vemos que no lo celebra, no hace nada, simplemente pues es como lo que tendría. O incluso, claro, es que esto es lo que tengo que hacer. Incluso se dice ese tipo de palabras porque está cansado mentalmente de la situación anterior. Entonces, reacciones que tienes que darte cuenta, pues sobre todo, ¿no? Tras un punto largo a lo mejor que ellos pierden, si se agachan, si miran al cielo, si resoplan, si tiran la pelota, eso va a ser una señal, ¿no? De esa fatiga mental. Tienes que tratar de aprovecharlo porque normalmente van a estar ahí con el rum rum todavía de ese punto y jugar el siguiente punto rápido sobre él, sobre esa persona, para que también pues lo estemos condicionando. Perdón, segundo, la parte de la gestión de los errores no forzados. Igual también, fíjate qué hace cuando hay un error no forzado, si se corrige, si se habla bien, si se dice que la siguiente pues va a ser capaz, ¿no? de hacerlo, si se anima o al revés, si se grita, si se tira la bola, si se cabrea, si parte la pala, eso va a ser una mala señal. Entonces ahí ya también lo tenemos. También, perdón, que eran 3 puntos, los momentos de la verdad. ¿Quién pide la bola? ¿Quién no? En esos momentos en los que los puntos valen doble, ¿no? En esos puntos de oro, en esos tie breaks, 30-40. Normalmente, a lo mejor hay un jugador que se esconde un poco más y un jugador que quiere, o los dos se quieren esconder. Entonces tienes que darte cuenta de qué jugador no la pide, qué jugador se queda en la red y no va por los globos, qué jugador le deja más campo al otro para que se meta un poco más, porque normalmente ese jugador tiene miedo a fallar, tiene miedo a perder el punto, así que vamos a aprovecharlo para cargar en ese tipo de situaciones el punto, ¿no? Un poco más sobre ese jugador. También, pues al revés, ¿quién la pide? ¿Quién se luce? ¿Quién la quiere? Aunque la falle, ¿quién la está buscando? A lo mejor ese jugador pues gestiona un poco mejor, ¿no? Esos momentos de presión. Si identificas, ¿no? Esa parte un poco más mental, más débil, pues oye, aquí tienes la estrategia, juega con margen de seguridad hacia él, que sienta que la bola siempre vuelve, alarga los puntos para aumentar un poco también esa parte más de ansiedad, y si su compañero intenta entrar, pues tratar de evitarlo, ¿no? También en esa parte. Plan de acción para empezar desde hoy, desde ya, a analizar mucho mejor a los rivales y a que tus resultados, oye, den ese saltito, ¿no? También de nivel. Primero, antes de entrar, un minutito hablando con tu compañero para analizar, ¿no? A los rivales. Oye, vamos a ver esto, vamos a fijarnos en esto, vamos a diseñarlo con un plan de juego, o si los conocéis, hablando también un poco de cómo podéis jugarlo. ¿Qué necesita también tu compañero de ti? Que esto es una pregunta importante para ese partido. A lo mejor hay un partido en el que necesitas que seas un poco más agresivo por el estilo de rival de los rivales, perdón, y partidos que necesitas pues que seas un poco más conservador, hay que también hablarlo. El objetivo de esta primera parte es simplemente tener en cuenta qué es lo que vais a hacer, ¿no? En esos primer set, en esos primeros juegos del primer set. Segundo, 5 minutos de cortesía, normalmente incluso un poquito más. Céntrate únicamente en tu jugador, en el que tú estás jugando, en el que tú estás peloteando, y confía en que tu compañero va a hacer lo mismo con el suyo. Aplica estos puntos sobre ese rival. En la volea, fíjate si volea mejor de revés, al cuerpo, cómo lo hace, ¿vale? Incluso valóralo de forma lo más objetiva posible, cómo está haciendo cada uno de esos golpes, cada uno de los movimientos. Cuando le tires arriba, cuando la parte del físico de los movimientos, pues lo tienes también ahí que revisar. Y por último, esa parte más del banquillo, ¿no? De cuando vais a hablar ya previo al partido, pues y en los cambios de lado, ¿no? Cuando sentéis a beber agua, pues haceros preguntas claves, ¿no? Para ajustar esa parte de la estrategia. ¿Quién es el eslabón débil un poco más hoy? ¿Qué golpes les están doliendo a ambos? ¿Por dónde podemos trazar el plan de juego, ¿no? ¿Cómo vamos a ganar la red? ¿Cómo es más sencillo para nosotros ganar la red? ¿Cómo vamos a ganar los puntos cuando estamos en la red? ¿Cómo están físicamente mientras van pasando los juegos? Hay uno que yo me estoy dando cuenta que se desgasta un poco más, que se desgasta un poco menos. Ahora, en estos 3 últimos juegos, está más enchufado. ¿Cómo están también a nivel mental? Para también pues ir trazando, ir moviendo esa estrategia, ¿no? Que habíais planteado antes, para que realmente el partido no sea una línea recta, que normalmente no son. Vamos a ir modificando esa parte de la estrategia si en algún momento no nos da resultados. Lo que pongo por aquí, ¿no? Que si aplicas al final este sistema, vas a dejar de jugar contra 2 jugadores y vas a empezar a ver pues esas deficiencias, ¿no? Vas a empezar a ver que estás jugando contra un jugador con poca volea y otro que se enfada si falla 2 veces. Y ahí ya sabes por dónde tirar, ya sabes por dónde hilar un partido.
Muy bien, si te ha gustado la clase, sé que ha sido larga, sé que ha sido extensa, pero tenía muchas cosas que explicar. Si te ha gustado la clase, ¿no? También me puedes encontrar en Instagram, en TikTok, también en diferentes redes como entrenador Padel, para también ayudarte a que subas, ¿no? Ese nivel también de juego. Y para esos jugadores, ¿no? Un poco más exigentes, que quieren ir a por más, que quieren mejorar su físico, su pádel, todo, ¿no? Y que quieren ser mejores jugadores de pádel, también dentro del programa también le podemos ayudar. Muy sencillo, si quieres entrar dentro del programa, escribe un mensaje por Instagram, que aquí te dejo el enlace, con la palabra padelisto, y ahí yo ya también te escribiré para ver un poco tu caso, si te podemos ayudar, y haremos una llamada para ya explicarte cómo funciona y que también pues podamos ayudarte con el programa.